He aquí algo que debería hacer añicos tus suposiciones sobre la existencia. Podemos analizar la composición atmosférica de planetas a 37 años luz de distancia. Somos capaces de mapear el horizonte de sucesos de los agujeros negros y predecir el comportamiento de las partículas cuánticas con una precisión asombrosa. Y sin embargo, no puedes explicar por qué tienes la sensación de un tú observando estas palabras en este mismo momento. Entendemos mejor las supernovas lejanas que nuestros propios pensamientos. Hemos descifrado el ADN, dividido átomos y construido ordenadores que simulan universos enteros. Pero la consciencia es un misterio total. El aspecto más íntimo de tu existencia sigue siendo absolutamente inexplicable. A lo largo de la historia, los humanos aceptaron la realidad tal como se presentaba. Las rocas eran duras porque lo eran. El sol salía porque salía. Todo era sumamente simple. Sin embargo, en esta visión del mundo comenzaron a aparecer grietas cuando místicos, filósofos, físicos cuánticos y personas en estados alterados de conciencia empezaron a informar del mismo e inquietante descubrimiento. La realidad no es lo que parece. Todos describen algo estructurado en capas, donde cada nivel es más extraño y fundamental que la superficie que erróneamente tomamos por la imagen completa. Lo que encontraron desafía todo lo que creíamos saber sobre la existencia misma. Te despiertas mañana por la mañana, te cepillas los dientes, agarras las llaves y te golpeas el dedo meñique del pie con la misma maldita esquina de la mesa de café con la que te has golpeado 100 veces. El dolor recorre tu sistema nervioso, agudo e innegable. Esto es la realidad, ¿verdad? Este mundo concreto y predecible, donde la gravedad tira hacia abajo, los objetos tienen masa y esa mesa de café existe, la mires o no. Pero he aquí lo fascinante de esta base sobre la que todos nos apoyamos. Lo que llamamos realidad consensuada es en realidad mucho más frágil de lo que sugeriría ese dedo golpeado. No es el sólido cimiento de la existencia que imaginamos. Es más bien un acuerdo colectivo, una alucinación compartida en la que todos hemos decidido participar sin haber firmado nunca el contrato. Piensa en lo que ocurrió cuando te golpeaste. La luz rebotó en la mesa, impactó en tu retina, se convirtió en señales eléctricas, viajó a través de tu nervio óptico y de alguna manera se convirtió en la experiencia de ver una mesa en tu cerebro. Tus receptores de dolor se activaron, enviaron señales por tu médula espinal y tu cerebro construyó la sensación de dolor a partir de pura actividad eléctrica. Nada de esto es la mesa en sí o el dolor en sí. Es la interpretación de datos de tu sistema nervioso, filtrada a través de miles de millones de años de programación evolutiva. Y ese sistema de interpretación, como es bien sabido, es extremadamente poco fiable. Considera la ilusión de la sombra del tablero de ajedrez. Ya sabes, esa en la que dos casillas parecen tener tonos de gris completamente diferentes, pero cuando cubres el contexto circundante, resultan ser idénticas. Millones de personas han visto esta ilusión, y millones de cerebros han sido engañados exactamente por el mismo error de procesamiento visual. Tus ojos no te están mintiendo, están haciendo exactamente aquello para lo que evolucionaron, pero no evolucionaron para mostrarte la realidad objetiva. Su propósito era ayudar a tus antepasados a sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse o ver espejismos en el desierto. La luz se curva a través de capas de aire caliente, creando la ilusión perfecta de agua donde no la hay. El espejismo no es un fallo de la percepción. Es la física creando una falsa realidad
que tu cerebro interpreta como completamente real. Viajeros han muerto persiguiendo estos oasis fantasma. Sus sentidos los alejaban del agua real hacia una mentira convincente escrita en fotones curvados. Pero la cosa se vuelve aún más extraña cuando observamos el síndrome del miembro fantasma. Las personas con amputaciones a menudo sienten, a veces durante décadas, sensaciones en extremidades que ya no existen. Pueden sentir picor, dolor, incluso la sensación de mover dedos que no están ahí. Su cerebro mantiene un mapa sensorial completo de una parte del cuerpo que solo existe en forma de patrones neuronales. ¿Qué realidad es más real? ¿La ausencia física de la extremidad o la vívida experiencia sensorial de su presencia? Existe un experimento sencillo llamado la ilusión de la mano de goma, que demuestra cuán maleable es tu sentido de la realidad. Coloca una mano de goma en una mesa frente a ti. Esconde tu mano real y pide a alguien que acaricie simultáneamente la mano de goma y tu mano real oculta. En cuestión de minutos, tu cerebro comienza a identificar la mano de goma como parte de tu cuerpo. Cuando el investigador amenaza la mano de goma con un cuchillo, te estremecerás. Tu sistema nervioso ha adoptado literalmente un trozo de goma como parte de tu ser físico. Esto no es un truco de fiesta. Es una revelación fundamental sobre cómo se construye tu realidad. Tu cerebro toma constantemente decisiones ejecutivas sobre lo que es real, basándose en información incompleta y a menudo contradictoria. Considera por un momento el daltonismo. Dos personas pueden estar de pie una al lado de la otra, mirando la misma puesta de sol y experimentar realidades completamente diferentes. Una ve vibrantes rojos y naranjas danzando en el cielo. La otra ve amarillos y marrones apagados. Los mismos fotones, el mismo cielo, pero mundos totalmente distintos. ¿Quién de ellos está viendo la puesta de sol real? La pregunta misma revela lo absurdo de suponer que existe una única realidad objetiva a la que todos tenemos acceso. Luego tenemos las alucinaciones, experiencias sensoriales completas creadas de la nada, a partir de la actividad neuronal. La gente oye voces con una claridad perfecta cuando no existen ondas sonoras. Ven paisajes enteros, mantienen conversaciones con personas que no están allí, huelen rosas en habitaciones vacías. No se trata de cerebros rotos que crean experiencias falsas. Son cerebros normales, demostrando que toda experiencia es construida, que la frontera entre lo real y lo alucinado es mucho más delgada de lo que pretendemos. Lo que llamamos realidad consensuada es en realidad un contrato tácito entre sistemas nerviosos. Acordamos que la mesa de café es sólida, que el rojo se ve como rojo, que el suelo está bajo nuestros pies. Pero este acuerdo no se basa en una verdad objetiva. Se basa en el hecho de que la mayoría de los sistemas nerviosos humanos procesan la información de maneras más o menos similares. Imagina la realidad consensuada como un escenario de teatro. El mobiliario de la existencia está ahí, sólido y familiar, haciendo posible la obra de la vida diaria. Pero cada escenario de teatro te hace preguntar qué hay detrás del telón. ¿Qué existe más allá de la escena cuidadosamente construida en la que todos actuamos? Si nuestra base es tan poco fiable, si los mismos sentidos que usamos para navegar por la realidad son tan fáciles de engañar, entonces todo lo construido sobre esta base se vuelve cuestionable. El mundo sólido en el que te despiertas cada mañana no es sólido en absoluto. Es un proyecto de construcción colaborativo entre tu sistema nervioso y el de todos los demás. Y si el nivel 1, la realidad que se siente más obvia e innegable,
es en realidad tan frágil, tan dependiente de la interpretación y el acuerdo, entonces lo que yace debajo se vuelve no solo interesante, sino críticamente importante de entender. Porque si no puedes confiar en los cimientos, necesitas saber qué es lo que realmente sostiene todo. La madriguera del conejo no comienza cuando tomas la píldora roja. Comienza en el momento en que te das cuenta de que el suelo sobre el que estás de pie nunca fue sólido para empezar. Conoces ese momento en el que estás absolutamente seguro de haber visto algo moverse por el rabillo del ojo, pero cuando giras la cabeza, ¿no hay nada allí? No es tu imaginación jugándote una mala pasada. Es un fallo en el proyecto de construcción de la realidad de tu cerebro. Y una vez que entiendas lo que realmente sucede tras bastidores de tu percepción, nunca volverás a confiar en tus sentidos de la misma manera. Esto es lo que realmente está pasando. Tu cerebro no es un dispositivo de grabación pasivo sentado en tu cráneo, capturando diligentemente el mundo que te rodea como una cámara. Se parece más a un montador de cine sobrecargado, tratando frenéticamente de ensamblar una película coherente a partir de miles de fragmentos revueltos y al revés que llegan como estática eléctrica. Cada cosa que crees estar viendo en este momento es en realidad un sofisticado proyecto de reconstrucción que tu cerebro completó hace unos 80 milisegundos. Déjame mostrarte cuán profunda es esta madriguera de conejo con algo tan simple como la visión. En este momento, la luz rebota en esta pantalla, entra en tu ojo e impacta en tu retina de forma completamente invertida. Luego, tu ojo convierte esa imagen invertida en impulsos eléctricos, básicamente, transformando la información visual en el mismo tipo de señales que tu cerebro usa para todo lo demás. Pero aquí es donde la cosa se pone salvaje. Tu cerebro tiene que voltear esa imagen, rellenar el enorme punto ciego donde se conecta tu nervio óptico y de alguna manera unir la información de dos puntos de vista ligeramente diferentes en una imagen única y sin fisuras. Y eso es solo el comienzo. Tu cerebro también está tomando estos patrones eléctricos planos en 2D y construyendo un mundo entero en 3D a partir de ellos. Está calculando la profundidad, prediciendo el movimiento y haciendo miles de suposiciones sobre qué son los objetos, hacia dónde se dirigen y si son importantes para tu supervivencia. Lo que experimentas como una visión sin esfuerzo es en realidad la mejor conjetura de reconstrucción de la realidad de tu cerebro, no una descarga directa de lo que realmente existe. El neurocientífico Donald Hoffman lo expresó perfectamente. La percepción funciona como el escritorio de un ordenador. Cuando haces clic en el icono de una carpeta azul, no estás interactuando realmente con una carpeta azul literal dentro de tu ordenador. Ese icono es solo una interfaz útil que te ayuda a navegar por la maquinaria subyacente sin necesidad de entender el código real. Toda tu experiencia perceptiva funciona de la misma manera. Colores, formas, sonidos, texturas. Todos son solo iconos de interfaz que tu cerebro crea para ayudarte a navegar por la realidad, no propiedades reales del mundo en sí. Esto se vuelve aún más inquietante cuando te das cuenta de cuánto rellena tu cerebro sin decírtelo. Cada vez que parpadeas, lo que ocurre unas 15.000 veces al día, tu cerebro edita ese momento de oscuridad y crea la ilusión de una visión continua. Literalmente te quedas ciego durante unos 40 minutos cada día, pero nunca te das cuenta porque tu cerebro remienda esos huecos sin que se note. Los magos han construido carreras enteras explotando estos fallos de reconstrucción, haciendo que cosas imposibles parezcan suceder justo delante de tu cara.
La percepción del tiempo funciona de la misma manera. Tu cerebro toma instantáneas discretas de la realidad, como fotogramas individuales de una película, y crea la ilusión de un flujo suave y continuo. Por eso la rueda de un coche puede parecer que gira hacia atrás en las películas, o por qué las luces fluorescentes pueden hacer que todo parezca ligeramente surrealista. La velocidad de fotogramas de tu cerebro se desincroniza con lo que estás observando, y el proceso de reconstrucción se hace visible. Pero esto es lo que realmente te vuela la cabeza. Cada especie vive en un mundo perceptivo completamente diferente. Los perros oyen frecuencias de hasta 65.000 hercios, mientras que tú alcanzas un máximo de unos 20.000. Viven en una realidad acústica llena de sonidos que simplemente no existen en tu mundo. Las abejas ven patrones ultravioleta en las flores que son completamente invisibles para ti. Lo que a tus ojos parece una simple flor amarilla podría estar cubierta de patrones de pista de aterrizaje que guían a las abejas hacia el néctar. Las aves navegan usando campos magnéticos que ni siquiera puedes detectar, esencialmente viendo el campo magnético de la Tierra como puntos de referencia visibles. Todos vivimos en el mismo planeta, pero estamos experimentando versiones completamente diferentes de la realidad basadas en las limitaciones de la interfaz específica de nuestra especie. Tu percepción humana está sintonizada para la supervivencia, no para la verdad. Eres increíblemente bueno detectando caras entre la multitud, detectando movimientos que podrían señalar peligro y reconociendo patrones que ayudaron a tus antepasados a mantenerse vivos el tiempo suficiente para reproducirse. Pero eres terrible percibiendo la radiación electromagnética fuera de una diminuta franja del espectro, detectando firmas de calor infrarrojo o sintiendo los campos eléctricos que muchos animales usan para la navegación. Esto significa que la realidad consensuada que exploramos en el primer nivel, esa experiencia compartida en la que todos estamos de acuerdo, es en realidad solo la superposición de miles de millones de proyectos de reconstrucción individuales que ocurren dentro de cerebros humanos, que resultan ser lo suficientemente similares como para crear la ilusión de un mundo compartido. Pero incluso dentro de nuestra especie, las variaciones son asombrosas. Algunas personas tienen 4 tipos de receptores de color en lugar de 3, lo que les permite ver millones de colores que no existen en tu mundo visual. Otros tienen sinestesia, donde los sonidos desencadenan colores o los números tienen personalidades. Tu cerebro está tan comprometido con este proyecto de reconstrucción que literalmente creará percepciones que no tienen una fuente externa. El síndrome del miembro fantasma ocurre cuando las personas con amputaciones sienten sensaciones en extremidades que ya no existen. El mapa corporal de su cerebro sigue generando la interfaz, incluso cuando el hardware ha desaparecido. Las alucinaciones no son signos de un cerebro roto. Son signos de cuán activamente tu cerebro construye cada momento de tu experiencia. Lo que es verdaderamente alucinante es darse cuenta de que nunca, jamás, percibes la realidad directamente. Solo percibes la reconstrucción personalizada, específica de la especie e individualmente sintonizada de tu cerebro, de lo que sea que la realidad sea en realidad. El mundo real, la estructura subyacente real de la existencia, permanece para siempre oculto detrás de tu interfaz perceptiva. Eres como alguien que ha pasado toda su vida dentro de un casco de realidad virtual, confundiendo la simulación con el mundo real. Esto plantea una pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. Si tu interfaz es tan limitada
tan sesgada, tan centrada en la supervivencia en lugar de la verdad, ¿cómo es la realidad subyacente en realidad? ¿Qué existe más allá de la estrecha franja de radiación electromagnética que llamas luz visible? ¿Qué está sucediendo en las dimensiones de la realidad a las que tu cerebro simplemente no puede acceder o reconstruir? La incómoda verdad es que el mundo que crees conocer, aquel por el que navegas cada día con total confianza, es sólo la mejor suposición de tu cerebro sobre lo que realmente hay ahí fuera. Y como estamos a punto de descubrir, incluso esa realidad reconstruida es mucho más frágil y maleable de lo que jamás imaginaste. Hemos explorado cómo tu cerebro construye la realidad a partir de fragmentos sensoriales. Pero ahora tenemos que hablar de algo mucho más profundo e inquietante. Tu cerebro individual no trabaja solo. Opera dentro de proyectos de construcción colectivos masivos que han estado en marcha durante miles de años, dando forma a la realidad de maneras que hacen que tus percepciones personales parezcan triviales en comparación. Déjame mostrarte a qué me refiero con el ejemplo más perfecto imaginable: el dinero. Ahora mismo, en tu cartera o cuenta bancaria, tienes trozos de papel, discos de metal o números digitales que determinan si comes hoy, dónde duermes esta noche y con quién podrías casarte. Estos objetos no tienen absolutamente ninguna realidad inherente. Un billete de $20 es fibra de algodón, tinta y acuerdo humano. Eso es todo. Sin embargo, este trozo de papel decorado sin sentido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad y la falta de hogar, entre la dignidad y la desesperación. Piensa en lo absurdo de esto por un momento. Hemos creado una alucinación compartida tan poderosa que la gente está dispuesta a matar por ella, morir por ella, sacrificar su salud y sus relaciones por ella. El dinero existe únicamente porque miles de millones de personas se despiertan cada mañana y acuerdan colectivamente fingir que tiene valor. Reforzamos este acuerdo millones de veces al día a través de cada transacción, cada etiqueta de precio, cada negociación salarial. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente alucinante. Esta alucinación colectiva da forma a la realidad física con más poder que las montañas o los ríos. El dinero determina qué barrios obtienen agua limpia, qué niños reciben educación, qué enfermedades obtienen fondos para la investigación. Una abstracción, un concepto puro, ejerce más influencia sobre la vida humana que la propia gravedad. Ahora mira hacia el cielo nocturno e intenta ver las fronteras entre los países. No puedes, porque no existen. Desde el espacio, la Tierra no muestra líneas que dividan naciones, ni muros que separen pueblos. Sin embargo, estos límites invisibles determinan todo sobre tu existencia en el suelo. Cruza una línea imaginaria y de repente eres un criminal. Pasa de un lado a otro y tu libertad, seguridad, oportunidades económicas, incluso tu esperanza de vida pueden cambiar drásticamente. Estas fronteras solo existen en nuestras mentes colectivas. Sin embargo, se hacen cumplir con armas, muros y burocracias. Se libran guerras por líneas que no existen en ninguna parte, excepto en la conciencia humana. La gente muere defendiendo territorios marcados solo por un acuerdo compartido sobre dónde termina una nación y comienza otra. El antropólogo Clifford Geertz lo describió perfectamente cuando escribió sobre las redes de significación que los humanos tejen y dentro de las cuales viven. Estamos suspendidos en estas redes de significado, tejiendo constantemente nuevos hilos, enredándonos en los viejos y transmitiendo toda la estructura a nuestros hijos como si fuera una ley natural.
Considera la moralidad misma. Lo que está bien y lo que está mal no está escrito en las estrellas ni codificado en la física. Entre el pueblo Fore de Papúa Nueva Guinea, consumir a los parientes fallecidos era un acto sagrado de amor y respeto. En la mayoría de las culturas occidentales, este mismo acto representa el tabú definitivo. Ninguno de los grupos tiene la razón objetiva, porque la moralidad solo existe dentro de sistemas de creencias construidos. El matrimonio proporciona otro ejemplo fascinante. En algunas culturas es una elección romántica entre dos individuos. En otras es un acuerdo económico entre familias. Algunas sociedades practican la poligamia, otras imponen la monogamia y otras reconocen matrimonios temporales que duran apenas unas horas. Cada grupo experimenta su versión como natural y obvia, mientras ve las alternativas como extrañas o inmorales. Los roles de género cambian drásticamente entre culturas y períodos históricos. Lo que significa ser masculino o femenino, qué comportamientos son apropiados, qué roles están disponibles. Todo esto varía enormemente dependiendo del sistema de creencias en el que naces. Sin embargo, dentro de cada cultura, estas realidades construidas se sienten tan sólidas y permanentes como una ley física. El concepto de honor ilustra esto maravillosamente. En algunas sociedades vale la pena morir por el honor. Los hombres matan para defenderlo. Las familias repudian a los hijos que lo comprometen. Comunidades enteras se organizan en torno a su mantenimiento. En otras culturas, los mismos comportamientos que restaurarían el honor en un contexto serían vistos como violencia sin sentido u orgullo peligroso. Los sistemas de justicia revelan la naturaleza construida de la realidad con mayor claridad. ¿Qué constituye un delito? ¿Qué castigos son apropiados? ¿Qué procedimientos determinan la culpabilidad o la inocencia? Todo esto varía drásticamente entre culturas y períodos de tiempo. El juicio por ordalía de la Europa medieval, donde la culpabilidad se determinaba por si alguien se hundía o flotaba en el agua, parecía perfectamente racional dentro de ese sistema de creencias. Nuestros procedimientos legales actuales probablemente parecerán igualmente arbitrarios a las generaciones futuras. Estas no son solo diferencias culturales interesantes. Son evidencia de que la realidad del nivel 3, el reino de los sistemas de creencias colectivos, opera con reglas completamente diferentes a las del mundo físico. No puedes votar para cambiar la gravedad o celebrar una reunión de comité para alterar la velocidad de la luz, pero puedes transformar absolutamente el dinero, las fronteras, las leyes y las estructuras sociales a través del acuerdo colectivo. La historia nos muestra que esto sucede repetidamente. El sistema de creencias del Imperio Romano dio forma a la realidad de millones de personas en 3 continentes durante siglos. Cuando ese sistema colapsó, formas de vida enteras desaparecieron virtualmente de la noche a la mañana. El derecho divino de los reyes parecía absolutamente real e incuestionable, hasta que de repente dejó de serlo. La esclavitud se defendió como natural y necesaria hasta que la conciencia colectiva cambió y de repente se convirtió en una abominación. La Unión Soviética proporciona un ejemplo moderno perfecto. Durante 70 años, la ideología comunista dio forma a la realidad de cientos de millones de personas. Determinó cómo trabajaban, en qué creían, cómo se entendían a sí mismos y su lugar en el mundo. Luego, casi de la noche a la mañana, toda esa realidad construida colapsó. El mismo territorio físico, la misma gente, pero de repente viviendo en una realidad completamente diferente, gobernada por reglas diferentes, posibilidades diferentes,
limitaciones diferentes. Esto es lo que hace que la realidad del nivel 3 sea tan poderosa y tan peligrosa. Es participativa de maneras que la realidad física no lo es. No solo observas estos sistemas de creencias, los construyes y mantienes activamente a través de tu participación diaria. Cada vez que usas dinero, respetas una frontera, sigues una ley o te ajustas a un rol social, estás reforzando estas construcciones colectivas. Pero, ¿qué sucede cuando estas realidades construidas entran en conflicto? Obtenemos guerras, revoluciones y el colapso de civilizaciones. Cuando diferentes grupos tienen creencias incompatibles sobre lo que es real, lo que es valioso, lo que es sagrado, los conflictos resultantes pueden remodelar el mundo físico mismo. Las ciudades arden, las poblaciones migran, formas de vida enteras desaparecen porque diferentes grupos viven, literalmente, en realidades diferentes. La aterradora y liberadora verdad es que la realidad del nivel 3 no es física en absoluto, pero no por ser construida es menos real. Da forma a tu vida con la misma fuerza que cualquier fuerza de la naturaleza. Sin embargo, solo existe porque acordamos colectivamente mantenerla. Esto plantea una pregunta que debería perturbarte fundamentalmente. Si la realidad puede construirse a este nivel, si civilizaciones enteras pueden organizarse en torno a creencias compartidas que no existen en ninguna parte más que en la conciencia humana, ¿qué nos dice eso sobre las capas más profundas de la realidad misma? ¿Dentro de qué otras construcciones podríamos estar viviendo sin siquiera darnos cuenta? Estamos a punto de sumergirnos más profundamente en estas capas, y lo que descubramos desafiará todo lo que crees saber sobre la naturaleza de la existencia misma. Hasta ahora hemos viajado a través de capas de la realidad que, aunque inquietantes, aún mantenían una apariencia de orden. Tus sentidos construyen la realidad. Claro, los sistemas de creencias dan forma a civilizaciones enteras. Absolutamente. Pero al menos la materia se sentía sólida bajo tus pies. El tiempo avanzaba predeciblemente y el universo parecía seguir reglas comprensibles. Bueno, la ciencia está a punto de dejar de jugar limpio con esas suposiciones. Comencemos con algo tan básico como la silla en la que estás sentado ahora mismo. Se siente sólida, ¿verdad? Puedes golpearla, sentir su peso, confiar en que te sostendrá. Pero aquí es donde la ciencia asesta su primer golpe devastador a tu comprensión intuitiva de la realidad. Esa silla es casi enteramente espacio vacío. Cuando los científicos se acercaron a la materia con herramientas cada vez más potentes, descubrieron algo que debería haber sido imposible. Los átomos, los bloques de construcción fundamentales de todo lo que tocas, ves y eres, no consisten en prácticamente nada. Imagina esto. Si un átomo se agrandara al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo tendría aproximadamente el tamaño de un grano de arroz en la línea de 50 yardas. Los electrones serían como mosquitos zumbando en algún lugar de las gradas superiores. Todo lo demás, todo el resto de ese enorme estadio, estaría completamente vacío. Esto significa que la silla que te sostiene, el suelo bajo tus pies, incluso tu propio cuerpo, son esencialmente vastas extensiones de nada unidas por fuerzas invisibles. Cuando sientes algo sólido, en realidad no estás tocando la materia en absoluto. Estás experimentando fuerzas electromagnéticas, la repulsión entre las nubes de electrones de diferentes átomos que se empujan entre sí. Literalmente, nunca has tocado nada en toda tu vida. Cada sensación de contacto son solo campos de fuerza repeliéndose mutuamente a través del espacio vacío. Pero que la materia sea en su mayoría espacio vacío es solo el aperitivo.
La ciencia realmente comienza a demoler la realidad cuando dirige su atención al tiempo. Experimentas el tiempo como un flujo suave y constante, avanzando firmemente. Los segundos pasan al mismo ritmo, ya sea que estés quieto o corriendo. El ayer ocurrió antes que el hoy, que ocurre antes que el mañana. Esto no es solo tu experiencia, parece la estructura fundamental de la existencia misma. Las teorías de la relatividad de Einstein aniquilaron por completo esa suposición. El tiempo, resulta, puede estirarse, curvarse y deformarse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Esto no es especulación filosófica ni abstracción matemática. Los astronautas que regresan de 6 meses en la Estación Espacial Internacional vuelven mediblemente más jóvenes de lo que habrían sido si se hubieran quedado en la Tierra. Estamos hablando de nanosegundos, pero es un hecho verificado experimentalmente. El tiempo, literalmente, se movió más lento para ellos porque viajaban a velocidades orbitales. Los satélites GPS tienen que corregir constantemente este efecto, o tu navegación se desviaría por millas. Los relojes de esos satélites corren más rápido que los relojes en la superficie de la Tierra, porque la gravedad afecta el flujo del tiempo mismo. Sin tener en cuenta las predicciones imposibles de Einstein, la tecnología en tu bolsillo simplemente no funcionaría. Pero incluso la relatividad parece dócil en comparación con lo que la mecánica cuántica revela sobre la naturaleza de la realidad. A las escalas más pequeñas, las partículas no existen como objetos discretos con propiedades definidas. En cambio, existen como ondas de probabilidad, manchas matemáticas de posibilidad extendidas a través del espacio y el tiempo. Un electrón no orbita el núcleo de un átomo como un pequeño planeta. Existe como una nube de probabilidad hasta que algo lo obliga a colapsar en una ubicación específica. Aquí está la parte verdaderamente alucinante. Este colapso solo ocurre cuando la partícula es medida u observada. Antes de la medición, los objetos cuánticos existen en lo que los físicos llaman superposición, simultáneamente en múltiples estados a la vez. Es como si la realidad estuviera jugando a Toy Story con nosotros. ¿Recuerdas cómo los juguetes solo actuaban como juguetes cuando los humanos miraban, pero cobraban vida cuando no había nadie cerca? Las partículas cuánticas parecen comportarse como partículas solo cuando las estamos mirando, pero existen como ondas fantasmales de posibilidad cuando no lo hacemos. Esto conduce a fenómenos que no deberían ser posibles en ningún universo racional. Tomemos el entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, porque le molestaba mucho. Cuando dos partículas se entrelazan, permanecen conectadas independientemente de la distancia que las separe. Cambia el spin de una partícula y su compañera entrelazada cambia instantáneamente su spin también, incluso si está al otro lado de la galaxia. Esto no es comunicación viajando más rápido que la luz. Es una correlación instantánea que desafía nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El físico John Archibald Wheeler lo expresó perfectamente cuando dijo: «Vivimos en un universo participativo, donde la observación no solo revela fenómenos, los crea. El acto de medir no descubre una realidad preexistente. Obliga a la realidad a elegir de un menú de posibilidades. Piensa en las profundas implicaciones aquí. El método científico, nuestra herramienta más confiable para entender la realidad, fue desarrollado para demostrar lo que es realmente real. Construimos microscopios para ver más pequeño, telescopios para ver más lejos, aceleradores de partículas para sondear más profundo.
Asumimos que mejores herramientas revelarían imágenes más claras de la realidad objetiva. En cambio, cada avance en la instrumentación científica ha hecho que la realidad sea más escurridiza, más provisional, más dependiente del acto de observación mismo. Cuanto más buscamos un terreno sólido, más se disuelve ese terreno bajo nuestros pies. Hemos descubierto que el universo que habitas consiste principalmente en espacio vacío, unido por fuerzas invisibles, donde el tiempo fluye de manera diferente, dependiendo de dónde te encuentres, y donde el mero acto de mirar cambia lo que estás mirando. Las herramientas que creamos para eliminar la incertidumbre y la subjetividad han revelado, en cambio, que la incertidumbre y la subjetividad podrían estar integradas en el tejido mismo de la existencia. Este no es un problema filosófico abstracto confinado a los laboratorios de física. Estos descubrimientos socavan fundamentalmente la suposición de que existe una realidad objetiva independiente de la conciencia. Si la mecánica cuántica es correcta, y un siglo de experimentos sugiere que lo es, entonces el observador y lo observado están inextricablemente vinculados de maneras que hacen que todo el concepto de realidad objetiva sea cuestionable. Comenzamos este viaje asumiendo que podríamos pelar capas de ilusión para encontrar una verdad sólida debajo. En cambio, estamos descubriendo que cuanto más profundo cavamos, más se asemeja la realidad a algo mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Algo que parece requerir la conciencia como participante activo, en lugar de un observador pasivo. Y apenas estamos comenzando. Pensabas que la mecánica cuántica era inquietante, que descubrir que el dinero es solo una alucinación colectiva sacudió tus cimientos. Bueno, abróchate el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en una posibilidad que hace que todo lo que hemos discutido hasta ahora parezca un juego de niños. Bienvenido al nivel 5, donde consideramos seriamente que nada de esto, ni tu cuerpo, ni tus recuerdos, ni siquiera esta conversación, podría existir en absoluto. Esta es la hipótesis de la simulación, y no es una fantasía de ciencia ficción marginal. Es una proposición filosófica legítima que tiene a algunas de las mentes más brillantes del mundo genuinamente preocupadas de que podríamos estar viviendo dentro del programa informático definitivo. La idea cristalizó cuando el filósofo Nick Bostrom expuso lo que parece una lógica inquebrantable. Aquí está su razonamiento. Si cualquier civilización se vuelve tecnológicamente lo suficientemente avanzada como para crear simulaciones realistas de seres conscientes, no crearán solo una. Crearán miles, quizás millones de estos mundos simulados. Ahora, piensa en las matemáticas. Si hay una realidad base, pero potencialmente millones de realidades simuladas, ¿cuáles son las probabilidades de que te encuentres en la real? Las estadísticas son brutales. Es mucho más probable que seas un ser simulado que uno real. Deja que eso cale por un momento. Todo lo que consideras fundamentalmente real, el peso de tu cuerpo en esa silla, la luz que llega a tus ojos en este momento, cada recuerdo que tienes de la infancia, cada emoción que has sentido, todo es potencialmente solo datos que se renderizan en tiempo real por algún sistema informático incomprensiblemente avanzado. Toda tu existencia podría no ser más que procesamiento de información. Cuando sientes dolor, es solo el sistema ejecutando una subrutina de dolor. Cuando recuerdas tu primer beso, estás accediendo a un archivo de datos que fue programado en tu conciencia simulada. Las leyes de la física que descubrimos en el nivel 4 no son verdades fundamentales sobre la realidad. Son el motor del juego,
el código subyacente que mantiene esta simulación masiva funcionando sin problemas. Piensa en lo sofisticadas que se han vuelto nuestras propias simulaciones en solo unas pocas décadas. Pasamos de Pong a mundos virtuales fotorrealistas donde los PNJ, personajes no jugadores, tienen comportamientos y reacciones complejas. Ahora, imagina que esa progresión continúa no solo por años, sino por siglos o milenios. Eventualmente, crearías simulaciones tan detalladas que los seres simulados dentro de ellas no tendrían idea de que no son reales. Y aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Desde dentro del sistema, la detección sería esencialmente imposible. ¿Sabes cómo los personajes de los videojuegos no pueden salir de su juego para examinar la PlayStation en la que se está ejecutando? Potencialmente estamos en la misma situación. Cada prueba que pudiéramos idear, cada medición que pudiéramos hacer, estaría limitada por la misma simulación que estamos tratando de detectar. Esas rarezas de la mecánica cuántica de las que hablamos antes, tal vez no sea física misteriosa. Tal vez sea solo el universo, siendo computacionalmente eficiente. ¿Por qué renderizar partículas cuánticas en estados definidos cuando nadie está mirando? Al igual que los videojuegos, solo renderizan completamente lo que está en tu campo de visión. Tal vez la realidad solo colapsa los estados cuánticos cuando se observan, porque es cuando el sistema necesita calcular resultados específicos. Los fallos están ahí si sabes cómo buscar. El déjà vu podría ser el sistema cargando accidentalmente los mismos datos 2 veces. El efecto Mandela, donde grandes grupos recuerdan las cosas de manera diferente a la historia registrada, podría ser evidencia de que la simulación se está actualizando o parcheando, con algunas personas reteniendo memorias en caché de versiones anteriores. Pero aquí es donde se vuelve aún más alucinante. Tal vez no estemos hablando de una simulación informática literal en absoluto. Tal vez la realidad misma es fundamentalmente computacional en su naturaleza. Procesamiento de información hasta el fondo. El universo se comporta exactamente como un sistema codificado. Reglas emergentes que generan una complejidad increíble. Capas apiladas sobre capas. Patrones dentro de patrones. Ilusiones apiladas sobre ilusiones. Considera cómo las matemáticas parecen describir la realidad tan perfectamente. ¿Por qué las relaciones matemáticas abstractas deberían gobernar el comportamiento de la materia física? A menos que, por supuesto, las relaciones matemáticas sean todo lo que realmente hay. A menos que lo que llamamos realidad física sea en realidad solo la interfaz, la salida renderizada de algún vasto proceso computacional que se ejecuta en otro lugar. Esto crea la aterradora posibilidad de realidades anidadas. Y si no estamos solo en una simulación, sino en una simulación de una simulación, una copia de una copia, donde cada capa, potencialmente, no tiene idea de las capas superiores? Los seres que crearon nuestra simulación podrían ser ellos mismos seres simulados, sin saber que su realidad también es artificial. Las implicaciones filosóficas son asombrosas. Si somos simulados, ¿qué pasa con conceptos como el libre albedrío? ¿Tus elecciones son realmente tuyas? ¿O simplemente estás siguiendo tu programación? ¿Importa la moralidad si otras personas no son realmente seres conscientes, sino solo PNJ sofisticados? ¿Y qué hay de la muerte? ¿Es el final o simplemente la terminación de un programa? Algunos encuentran esta posibilidad extrañamente reconfortante. Si estamos en una simulación, entonces el sufrimiento no es realmente real. La muerte podría no ser permanente. Los seres que ejecutan la simulación
podrían tener propósitos benévolos. Tal vez somos parte de algún vasto proyecto de investigación. O tal vez están tratando de entender su propia historia, simulando a sus antepasados. Pero otros lo encuentran profundamente perturbador. Sugiere que la realidad última podría estar para siempre fuera de nuestro alcance. Podríamos estar atrapados en una especie de cueva digital, confundiendo las sombras en la pared con el mundo real, como en la alegoría de Platón. Excepto que las sombras son tan convincentes que ni siquiera podemos concebir la luz exterior. Esto es lo que realmente mantiene a los filósofos despiertos por la noche. Incluso si pudiéramos probar de alguna manera que estamos en una simulación, ¿cambiaría algo? ¿Debería cambiar algo? Tus experiencias todavía se sienten reales para ti. Tus relaciones todavía te importan. Tus elecciones todavía tienen consecuencias dentro del sistema que habitas. Tal vez la pregunta no es si estamos en una simulación, sino si la distinción entre simulado y real realmente importa. Si una experiencia simulada es indistinguible de una real, ¿en qué sentido significativo no es real? La hipótesis de la simulación nos obliga a confrontar la posibilidad de que la realidad sea computacional hasta el final, que la conciencia, la materia, el espacio y el tiempo son sólo diferentes formas en que la información se organiza en patrones, que lo que llamamos universo podría ser menos como una máquina y más como un vasto cálculo en ejecución. Nos hemos alejado mucho de las cómodas ilusiones de los niveles anteriores. Ya no solo cuestionamos nuestras percepciones o nuestras construcciones sociales. Estamos cuestionando si la existencia misma podría ser fundamentalmente diferente de todo lo que hemos imaginado. Y si eso no es lo suficientemente inquietante, espera a que exploremos lo que yace incluso más allá de la hipótesis de la simulación. Porque si la realidad puede ser simulada, si la conciencia puede ser computada, si la existencia misma podría ser informacional en lugar de física, entonces necesitamos hacer una pregunta aún más fundamental. ¿Cuál es la naturaleza del sistema que realiza la computación? ¿Qué yace debajo del código? Aquí hay algo que te hará dar vueltas la cabeza. Lo que los físicos cuánticos apenas comienzan a susurrar en sus laboratorios, civilizaciones enteras lo han estado gritando a los cuatro vientos durante miles de años. Mientras hemos estado ocupados, felicitándonos por descubrir que la realidad podría ser una simulación, o que la conciencia da forma a lo que observamos, los místicos de todas las culturas de la Tierra han estado diciendo exactamente lo mismo desde antes de que inventáramos la rueda. Los hindúes lo llamaron Maya, la gran ilusión que te hace pensar que este mundo sólido de objetos separados es realmente real. Según sus textos antiguos, lo que estás experimentando en este momento es como ver sombras danzar en la pared de una cueva, mientras piensas que esas sombras son los bailarines reales. Los Vedas, escritos hace más de 3.500 años, describen la realidad como Brahman, un campo unificado de conciencia que parece dividirse en innumerables formas, como un solo océano que aparece como olas separadas. Los maestros budistas llevaron esto aún más lejos. Mapearon exactamente cómo opera esta ilusión a través de lo que llamaron samsara, el ciclo interminable donde persigues cosas que se sienten reales, pero que finalmente se disuelven en tus manos como la niebla de la mañana. La idea central de Buda no era sobre ser amable con la gente o alcanzar la paz interior. Era una afirmación radical sobre la naturaleza de la realidad misma. Todo lo que crees que existe como separado, sólido y permanente es en realidad vacío, interconectado y en constante cambio.
Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Los primeros cristianos gnósticos, trabajando de forma completamente independiente de las tradiciones orientales, llegaron a conclusiones casi idénticas. Enseñaban que este mundo físico era una especie de trampa, una falsa realidad diseñada para mantenerte distraído de reconocer tu verdadera naturaleza. El Evangelio gnóstico de Tomás cita a Jesús diciendo: «Si los que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros». Lo que es absolutamente sorprendente es cuán consistente permanece este mensaje a través de culturas que no tuvieron ningún contacto entre sí. Las tradiciones del tiempo del sueño de los aborígenes australianos, el misticismo sufí, el judaísmo cabalístico, las búsquedas de visión de los nativos americanos, todos apuntan a la misma visión fundamental. La realidad cotidiana es mucho menos real de lo que parece. Y hay un terreno de ser más profundo debajo de todo lo que crees saber. Ahora, podrías descartar todo esto como superstición antigua, excepto por un hecho inconveniente. La gente sigue teniendo estas experiencias hoy en día, y son notablemente consistentes independientemente de su origen cultural o sistema de creencias. Pasa tiempo con meditadores serios y escucharás los mismos informes una y otra vez. Después de años de práctica, el mundo sólido comienza a volverse transparente. Los límites entre el yo y el entorno comienzan a disolverse. En un momento estás sentado en un cojín, observando tu respiración, y al momento siguiente no hay cojín, ni respiración, ni observador. Solo un campo continuo de conciencia, más vívido que cualquier cosa que hayas experimentado. Los psiconautas informan de fenómenos similares bajo la influencia de sustancias como la psilocibina o la DMT. El mundo familiar, literalmente, se derrite. La silla en la que estás sentado, el suelo bajo tus pies, tu propio cuerpo, todos se revelan como formaciones temporales en algo mucho más fundamental. Como lo describió un investigador, los límites simplemente colapsan. Ya no hay un yo mirando ese árbol. Solo hay esta increíble vitalidad, esta presencia que lo incluye todo. Aldous Huxley llamó a esto la mente en general. La idea de que tu conciencia normal es en realidad una versión severamente filtrada de algo mucho más expansivo. Sugirió que tu cerebro actúa como una válvula reductora, filtrando la mayor parte de la realidad para que puedas funcionar en la vida diaria. Pero a veces esa válvula se abre y vislumbras lo que siempre estuvo allí, bajo la superficie. La neurociencia moderna está comenzando a respaldar esto de maneras fascinantes. Los investigadores que estudian los psicodélicos han descubierto que estas sustancias funcionan principalmente desactivando algo llamado la red neuronal por defecto. Esencialmente, el narrador interno de tu cerebro, la parte que mantiene tu sentido de ser un yo separado, que se mueve a través de un mundo de objetos separados. Cuando esta red se desactiva, las personas informan consistentemente que los límites artificiales se disuelven y la experiencia pura inunda la conciencia. Pero esto es lo crucial de entender. Ya sea que hablemos de meditación, experiencias místicas o estados psicodélicos, el mecanismo realmente no importa. El efecto permanece notablemente consistente a través de métodos y culturas. El mundo sólido se vuelve transparente y algo infinito brilla a través de él. Esto nos lleva a la idea central del nivel 6, y es probablemente el cambio de perspectiva más radical que encontrarás. La realidad no es algo dentro de lo cual vives. La realidad es algo que eres
junto con todo lo demás que pensabas que estaba separado de ti. Piensa en lo que esto significa realmente. En la conciencia ordinaria te experimentas a ti mismo como un sujeto que observa objetos. Tú, mirando el mundo que te rodea. Pero en los estados místicos, esta distinción fundamental colapsa por completo. Ya no hay sujeto y objeto, no más yo, no más dentro y fuera. Solo hay unidad, un vasto todo indiviso que se expresa como patrones temporales de experiencia. Cada tradición tiene prácticas diseñadas para facilitar este reconocimiento. Los monjes zen pasan décadas en meditación silenciosa, disolviendo gradualmente la sensación de ser un observador separado. Los derviches sufíes giran hasta estados extáticos donde la identidad individual desaparece en la unión divina. Los practicantes tibetanos se visualizan a sí mismos disolviéndose en el vacío y luego reformándose desde ese vacío, con el reconocimiento de que tanto la forma como el vacío son igualmente reales e igualmente ilusorios. Las condiciones que desencadenan estas experiencias varían enormemente. Privación sensorial, respiración rítmica, ayuno prolongado, oración intensa, incluso esfuerzo físico extremo. Pero independientemente del desencadenante, las personas emergen con la misma visión fundamental. Lo que normalmente llaman realidad es en realidad una historia muy convincente que su conciencia se cuenta a sí misma sobre estar separada de todo lo demás. Entonces, aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. Si estos estados místicos se sienten más reales que la vida cotidiana, si las personas informan consistentemente que son más reales que lo real, entonces, ¿a cuál deberíamos llamar realmente realidad? Y si las tradiciones místicas de todo el mundo han estado apuntando hacia este reconocimiento durante milenios, ¿ha estado la ciencia moderna estudiando sombras en la pared de la cueva mientras ignoraba por completo la luz que las proyecta? Cuanto más te adentras en esta madriguera de conejo, más te das cuenta de que podríamos necesitar cambiar por completo nuestra comprensión de lo que es real y lo que es ilusión. Y eso es exactamente hacia donde nos dirigimos a continuación. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Con esas antiguas palabras, Lao Tse capturó algo que a la filosofía occidental le llevaría otros 2 milenios y medio a apreciar por completo. En el momento en que intentas definir la realidad última, ya la has perdido. Has intentado agarrar el agua y te has quedado solo con el recuerdo de la humedad. Aquí llegamos al 7º y último nivel, donde todos nuestros mapas se desmoronan, donde cada modelo que hemos construido, desde la física clásica hasta la mecánica cuántica, desde la teoría de la simulación hasta el despertar místico, se revela como exactamente lo que siempre fue: un dedo que apunta a la luna, confundido con la luna misma. Este es el fundamento sin fundamento del misterio último, donde a la filosofía se le agota el lenguaje, donde la ciencia admite su ignorancia y donde la espiritualidad recurre a la metáfora porque no queda nada más. Piensa en lo que hemos descubierto juntos. Empezamos con el mundo sólido y predecible de la física clásica, donde las bolas de billar chocaban entre sí con precisión matemática. Luego, la mecánica cuántica hizo añicos esa certeza, mostrándonos una realidad que existe en múltiples estados, simultáneamente, hasta que el propio acto de observación la colapsa en algo definido. Nos sumergimos más profundamente en la conciencia misma, descubriendo que el observador y lo observado podrían estar mucho más entrelazados de lo que jamás imaginamos. Exploramos cómo la información podría ser más fundamental que la materia, cómo la realidad
podría ser computacional, incluso simulada. Tocamos la sabiduría antigua, que vio a través de la ilusión de la separatividad miles de años antes de que nuestros instrumentos pudieran medir el entrelazamiento cuántico. Pero esto es lo que se vuelve claro cuando das un paso atrás y miras esta progresión. Cada nivel no solo reveló nuevas extrañezas sobre el mundo, cada nivel reveló lo extraño que es que haya un mundo en absoluto, lo extraño que es que algo exista en lugar de nada, lo extraño que es que estés aquí ahora mismo, consciente de ser consciente, contemplando el mismísimo misterio de tu propia existencia. En este nivel final, la realidad deja de ser algo de lo que puedes salir y analizar. Se convierte en algo que eres ineludiblemente en cada momento. La palabra agua no está mojada. El mapa no es el territorio. Y sea lo que sea la realidad en última instancia, trasciende cualquier concepto que podamos formarnos sobre ella. Tal vez sea conciencia pura, la fuente de la que emerge toda experiencia. Tal vez sean leyes matemáticas ocultas que generan universos infinitos como burbujas en el champán. Tal vez sea algo tan ajeno a la cognición humana que nunca nos acercaremos a entenderlo. Pero aquí está la visión crucial. Quizás esta misma inaccesibilidad es la comprensión más verdadera que podemos alcanzar. La realidad no es un acertijo que hay que resolver. Es el medio en el que surgen los acertijos. No es un problema que deba ser resuelto, sino el contexto en el que aparecen los problemas y las soluciones. Es el silencio detrás de cada pensamiento, el misterio detrás de cada medición, el abismo detrás de la existencia misma. Considera esto. Nunca has experimentado nada fuera de la conciencia. Cada instrumento científico que has leído, cada experimento cuántico del que has aprendido, cada visión mística que has contemplado, todo ello apareció dentro de la conciencia. Incluso la idea de que hay un mundo físico ahí fuera, independiente de la conciencia, es solo otro pensamiento que surge en la conciencia. No puedes salir de la experiencia para verificar que la experiencia corresponde a algo más allá de sí misma. Esto no significa que la realidad sea solo conciencia, como si la conciencia fuera algo simple o reducible. La conciencia podría ser la cosa más misteriosa de todas. El hecho de que haya algo que se siente ser tú, que haya una dimensión interior en la existencia, que el universo de alguna manera desarrollara la capacidad de experimentarse a sí mismo. Esto es tan extraño que apenas hemos comenzado a lidiar con sus implicaciones. Pero tampoco significa que la realidad sea solo física, como si entendiéramos lo que significa físico. La teoría cuántica de campos describe la realidad como fluctuaciones en campos matemáticos abstractos. La teoría de la información sugiere que todo se reduce a bits de información. Pero, ¿qué es la información sin algo que la interprete? ¿Qué son los campos matemáticos sin una conciencia que los contemple? Cuanto más profundo vas, más te das cuenta de que cada explicación presupone el mismísimo misterio que está tratando de resolver. La ciencia asume la existencia de un universo racional y matemático, sin explicar por qué tal universo debería existir o por qué la conciencia debería ser capaz de comprenderlo. La espiritualidad apunta a la verdad última, mientras reconoce que la verdad trasciende toda indicación. La filosofía construye elaborados sistemas de pensamiento, mientras permanece perpleja por la existencia del pensamiento mismo. Tal vez la verdad más profunda es que la realidad no es una cosa, ni siquiera 7 cosas. Tal vez la realidad es el acto de superponerse a sí misma, cada nivel ocultando el siguiente, lo obvio ocultando lo incomprensible,
lo conocido envuelto alrededor de un núcleo incognoscible. El mundo clásico oculta la extrañeza cuántica. La mecánica cuántica oculta el misterio de la conciencia. La conciencia oculta el enigma de la información. La información oculta la cuestión de la computación. La computación oculta la posibilidad de la simulación. La simulación oculta el antiguo reconocimiento de la ilusión. ¿Y la ilusión oculta qué? Quizás oculta el reconocimiento de que ocultar y revelar son el mismo proceso, que la realidad es simultáneamente la cosa más obvia, la estás experimentando ahora mismo, y la cosa más misteriosa. No tienes absolutamente ninguna idea de lo que es la experiencia en realidad. Aquí es donde nos lleva el viaje a través de los 7 niveles. No a respuestas, sino a una apreciación más profunda de la pregunta. No a la certeza, sino a un asombro más profundo. La extrañeza que hemos descubierto no es un problema que deba ser eliminado con mejores teorías. La extrañeza es el punto. El misterio no es una brecha en nuestro conocimiento esperando ser llenada. El misterio es lo que hace posible el conocimiento en primer lugar. De pie aquí, al borde de lo conocible, podrías sentirte mareado. Es apropiado. Estás contemplando el fundamento sin fundamento de todo lo que es. Estás reconociendo que la realidad podría ser simultáneamente ilusión, simulación y misterio inefable, todo a la vez. Estás viendo que la verdad más profunda podría no ser una verdad en absoluto, sino la capacidad inagotable para que la verdad y la falsedad, el significado y el misterio, la pregunta y la respuesta, surjan dentro del vasto espacio abierto de lo que es. ¿Y qué es ese espacio? Bueno, esa es la pregunta que nunca puede ser respondida, solo vivida. Ese es el Tao que nunca puede ser nombrado, solo encarnado. Esa es la realidad última que permanece para siempre, más allá del alcance de cualquier nivel de descripción, incluido este. Hemos viajado a través de 7 niveles de realidad, cada uno revelando algo más inquietante que el anterior. Pero hay un patrón aquí que cala más hondo que cualquier cosa que hayamos discutido. Un bucle recursivo tan fundamental que podría ser el motor de la existencia misma. Observa lo que sucede mientras trazamos este patrón. A nivel cuántico, las partículas existen como nubes de probabilidad hasta el momento en que las observas. Tu medición no solo revela la realidad, literalmente la crea. Sube a la realidad consensuada y encontrarás el mismo principio operando a una escala mayor. Las creencias culturales sobre el dinero, el gobierno o los roles sociales solo existen porque millones de mentes están de acuerdo en que existen. Elimina a los observadores, elimina el acuerdo, y estas estructuras sólidas se desvanecen como la niebla de la mañana. Tu realidad perceptiva sigue la misma regla. Tu cerebro no recibe pasivamente el mundo. Construye activamente lo que experimentas a partir de fragmentos de datos sensoriales. La manzana roja que ves no existe en ninguna parte, excepto en la relación entre los fotones, tu retina y tu conciencia interpretando las señales. Incluso tus sistemas de creencias requieren la participación constante de tu mente para mantenerse. Deja de creer en una ideología política o en un marco religioso y dejará de tener poder sobre tu realidad. Las tradiciones místicas que exploramos entendieron esta relación recursiva hace miles de años. Reconocieron que la conciencia que busca la iluminación es la misma conciencia que crea la experiencia misma de la búsqueda. El observador y lo observado colapsan en un único proceso. Aquí es donde se vuelve genuinamente alucinante. Típicamente pensamos que la conciencia ocurre dentro de la realidad.
que de alguna manera el universo evolucionó durante miles de millones de años, produciendo finalmente cerebros lo suficientemente complejos como para volverse conscientes. Pero, ¿y si lo tenemos al revés? ¿Y si la conciencia no es algo que emerge de la realidad, sino algo a través de lo cual emerge la realidad? Considera esta posibilidad. La conciencia y la realidad están encerradas en un bucle de retroalimentación eterno, cada una creando a la otra en una danza recursiva sin fin. La realidad proporciona el escenario para que surja la conciencia, pero la conciencia proporciona la observación que trae la realidad a la existencia. Ninguna viene primero, porque cosurgen como dos aspectos de un único proceso. Esto no es solo especulación filosófica. Observa cómo este bucle recursivo opera en cada nivel que hemos examinado. En la mecánica cuántica, el propio acto de medir cambia lo que estás midiendo. No puedes observar un electrón sin interactuar con él. Y esa interacción altera fundamentalmente su comportamiento. El observador y lo observado están inextricablemente entrelazados. Asciende a la realidad cultural y verás el mismo patrón. Tus creencias sobre el éxito, las relaciones o la felicidad dan forma a la realidad que experimentas, lo que a su vez refuerza esas creencias. Si crees que la gente es generalmente digna de confianza, te acercas a ellos abiertamente. Responden positivamente y tu creencia se confirma. Si crees que son peligrosos, te acercas a ellos a la defensiva. Reaccionan con sospecha y esa creencia también se confirma. Tu conciencia crea la realidad que crea tu conciencia. La observación científica sigue este mismo patrón recursivo. Cada vez que construimos un telescopio o un acelerador de partículas más potente, no solo descubrimos nuevos aspectos de la realidad, participamos en su creación. Las preguntas que hacemos determinan las respuestas que encontramos. Los instrumentos que construimos dan forma a lo que se vuelve observable. La realidad y nuestra conciencia de ella evolucionan juntas en una espiral interminable de creación mutua. Incluso el despertar místico revela esta estructura recursiva. Cuanto más investigas la naturaleza de la conciencia, más te das cuenta de que la conciencia se está investigando a sí misma. El buscador, el camino y la meta son todos movimientos dentro de la misma conciencia. No eres un ser separado tratando de entender la realidad. Eres la forma que tiene la realidad de llegar a conocerse a sí misma a través de la lente de la experiencia individual. Este bucle recursivo podría explicar por qué la realidad se siente simultáneamente sólida e ilusoria, independiente y dependiente de nuestra observación. Es sólida porque la conciencia y la realidad se cocrean mutuamente con una consistencia notable. Es ilusoria porque ninguna existe de forma independiente. Cada una está siempre ya en relación con la otra. Piensa en lo que esto significa para el libre albedrío y el determinismo. Si la conciencia y la realidad se cocrean mutuamente, momento a momento, entonces ni el libre albedrío puro ni el determinismo completo tienen sentido. Tus elecciones surgen de la interacción recursiva entre tu conciencia y la realidad en la que está incrustada. No eres ni completamente libre ni completamente determinado. Estás participando en un proceso creativo continuo. Esto tiene profundas implicaciones para cómo navegas la existencia. No eres un observador pasivo de una realidad independiente. Tampoco eres el único creador de tu experiencia. Eres un participante en la autocreación continua de la realidad a través de la conciencia. Cada momento de conciencia es la realidad volviéndose consciente de sí misma a través de tu perspectiva única.
El bucle recursivo revela por qué las antiguas tradiciones de sabiduría y la física de vanguardia apuntan a la misma idea. La separación entre observador y observado es una ficción útil, no una verdad última. No estás en la realidad observándola desde fuera. Eres la forma que tiene la realidad de observarse a sí misma desde dentro. Esta relación recursiva entre la conciencia y la realidad podría ser el patrón más profundo que subyace a los 7 niveles que hemos explorado. Desde las mediciones cuánticas hasta el despertar místico, encontramos el mismo proceso fundamental. La conciencia y la realidad danzando juntas en un bucle de retroalimentación eterno, cada una dando a luz a la otra en cada momento. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente comprendieras que no estás separado de la realidad, sino que eres la forma que tiene la realidad de conocerse a sí misma? Esto no es solo un concepto intelectual, es un reconocimiento vivido que transforma cómo te relacionas con la existencia misma. El bucle recursivo sugiere que cada momento de tu conciencia es precioso más allá de toda medida. No eres solo una disposición temporal de materia que resulta ser consciente. Eres la conciencia misma explorando su propia creatividad infinita a través de la lente de la experiencia individual. La primera vez que realmente comprendes que la realidad opera en 7 niveles diferentes simultáneamente, podrías sentir que te estás volviendo loco. En un momento estás alcanzando tu taza de café en una realidad consensuada, sólida y predecible, y al siguiente recuerdas que tu mano, la taza y el propio acto de alcanzar son ondas de probabilidad colapsando en una coherencia temporal. Todavía tienes que pagar el alquiler, asistir a reuniones y navegar por el tráfico, mientras mantienes el conocimiento de que estas experiencias son reconstrucciones que ocurren dentro de un ordenador biológico que podría estar ejecutándose en alguna simulación cósmica. Esto no es masturbación filosófica. Este es el desafío práctico de vivir con una conciencia expandida en un mundo que opera como si solo existiera un nivel. El vértigo es real, y también lo es la tentación de retirarse a una ignorancia cómoda o escapar a la evasión espiritual. Pero esto es lo que he aprendido a través de años de navegar este territorio. El objetivo no es elegir un nivel sobre los demás, es volverse fluido en los 7 simultáneamente. Piénsalo como aprender a hablar múltiples idiomas. Cuando eres bilingüe, no olvidas el español cuando hablas inglés. En cambio, desarrollas la capacidad de operar en diferentes marcos lingüísticos según el contexto. La alfabetización en la realidad funciona de la misma manera. Puedes involucrarte plenamente en la realidad consensuada, mientras mantienes la conciencia de su naturaleza construida. Puedes apreciar la elegante complejidad de la percepción, mientras entiendes que es un proyecto de reconstrucción. Puedes participar en sistemas de creencias sin quedar atrapado por ellos. Comencemos con la realidad consensuada, ya que ahí es donde ocurre la mayor parte de tu navegación diaria. Entender que los acuerdos sociales son arbitrarios no los hace menos funcionales, los hace más interesantes. Cuando estás en una reunión de negocios, discutiendo proyecciones trimestrales, puedes apreciar simultáneamente la sofisticada ficción colectiva que todos estáis manteniendo. El dinero, las corporaciones, los plazos, son alucinaciones compartidas que crean consecuencias genuinas. La magia no disminuye al ver el truco, se realza. Recuerdo estar sentado en un tribunal hace años, viendo a un juez con túnicas ceremoniales, pronunciando frases rituales que de alguna manera transformaban la relación de una persona con la libertad.
Todo el procedimiento era puro teatro, pero teatro con el poder de alterar vidas. Ver claramente la realidad consensuada no te vuelve cínico. Te hace apreciar la increíble creatividad de la conciencia humana en la construcción de marcos funcionales de la nada. Tu realidad perceptiva se vuelve mucho más fascinante una vez que entiendes lo que tu cerebro está haciendo realmente. Cada color que ves, cada sonido que oyes, cada sensación que sientes, es la mejor suposición de tu sistema nervioso sobre lo que está sucediendo ahí fuera. Cuando miro una puesta de sol ahora, no solo veo belleza. Estoy presenciando un extraordinario proceso de traducción, donde la radiación electromagnética se convierte en experiencia consciente. La puesta de sol se vuelve más magnífica, no menos. Cuando comprendes el arte neuronal involucrado, esta conciencia puede mejorar realmente tu navegación perceptiva. Cuando sabes que tu cerebro está constantemente rellenando huecos y haciendo suposiciones, te vuelves más curioso sobre lo que podrías estarte perdiendo. Comienzas a notar los puntos ciegos, los patrones habituales, los lugares donde tu reconstrucción podría ser incompleta o sesgada. Es como obtener el código fuente de tu propia experiencia. Los sistemas de creencias se convierten en herramientas en lugar de prisiones una vez que ves su naturaleza construida. Puedo involucrarme con el materialismo científico cuando estoy solucionando problemas en mi ordenador. Cambiar al pensamiento mitológico cuando estoy procesando emociones difíciles. Y operar desde marcos místicos cuando estoy explorando la conciencia. Todo sin perder mi centro. Cada sistema de creencias ofrece una lente diferente, un conjunto diferente de herramientas para navegar aspectos particulares de la experiencia. La clave es la participación consciente en lugar del atrapamiento inconsciente. Cuando alguien me pregunta sobre mis creencias, a veces digo que las colecciono como instrumentos en una orquesta. No creo en creencias, las uso. Un violín no es verdadero o falso. Es útil para hacer ciertos tipos de música. Lo mismo ocurre con los marcos conceptuales. La realidad científica se vuelve aún más maravillosa cuando entiendes sus límites. La mecánica cuántica no niega la física cotidiana. Revela capas más profundas de misterio que hacen que la existencia sea más milagrosa, no menos. Cuando conduzco mi coche, opero con la física clásica. Cuando contemplo la naturaleza de la conciencia, estoy en territorio cuántico. Cuando considero la posibilidad de que ambos puedan ser procesos computacionales, estoy interactuando con la teoría de la simulación. Hablando de eso, la hipótesis de la simulación puede ser liberadora en lugar de aterradora una vez que realmente lo piensas. Si esto es una simulación, es una increíblemente sofisticada, con física consistente, emociones genuinas y relaciones significativas. Si el sustrato son cerebros biológicos, campos cuánticos o computadoras cósmicas, no cambia la calidad del amor, la creatividad o el asombro que puedes experimentar. Una puesta de sol simulada puede ser tan hermosa como una real. Quizás más, dado el arte computacional requerido. La realidad mística se convierte en una dimensión disponible en lugar de una ruta de escape. Las experiencias cumbre, los momentos de unidad, los encuentros con lo luminoso, informan la vida diaria en lugar de reemplazarla. He tenido experiencias que disuelven por completo los límites entre el yo y el cosmos y hacen que ir de compras sea más interesante, no menos relevante. Lo místico no está separado de lo mundano. Es la dimensión más profunda que hace posible lo mundano. Y eso nos devuelve a lo incognoscible, ese vacío fértil del que emergen todos los demás niveles.
Vivir con conciencia del misterio último no crea nihilismo, crea una profunda apreciación por el hecho de que algo exista en absoluto. El fundamento sin fundamento no está vacío, está preñado de infinita posibilidad. Así es como mantengo esta conciencia multinivel en la práctica. Me conecto con diferentes niveles a lo largo del día. Mientras me cepillo los dientes, puedo notar la realidad consensuada de las rutinas de higiene, la realidad perceptiva del sabor y la textura, los sistemas de creencias en torno a la salud y la apariencia, la realidad científica de los ecosistemas bacterianos y el misterio subyacente de por qué hay algo en lugar de nada. Lleva 30 segundos y transforma una actividad mundana en un tour por la realidad. El bucle recursivo que exploramos antes se convierte en tu experiencia diaria. Eres simultáneamente el observador y lo observado, el soñador y el sueño, el programador y el programa. Esto no es esquizofrenia, es integración. No estás perdiendo la cabeza, estás encontrando sus dimensiones reales. Vivir de esta manera crea una relación más rica y matizada con la existencia. No eres ni ingenuamente materialista, ni estás en una evasión espiritual. No estás tratando de resolver el misterio de la existencia. Estás aprendiendo a bailar con él con más habilidad. Cada nivel ofrece sus dones, sus perspectivas, sus herramientas para la navegación. El objetivo no es trascenderlos, sino volverse fluido en sus idiomas. Esto es lo que entendieron los sabios. La realidad no es un problema que deba resolverse, sino una obra de arte multidimensional para ser apreciada, explorada y participada conscientemente. No escapas de los niveles. Aprendes a surfearlos con creciente habilidad y deleite.